Hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez. Me encuentran en mis redes sociales como JuanaBF7799 y bienvenidos a Hablemos de lo que nadie habla. Bueno, antes de empezar, quiero recordarles que yo no soy psicóloga, que este no es un programa terapéutico y que cualquier duda que tengan, resuélvanla con un especialista o con una persona de su entera confianza quien les pueda resolver todas estas dudas de la mejor manera. Bueno, este programa viene para retarnos porque creo que vamos a hablar de un tema que todos, y me incluyo, confundimos. Así que bienvenidos a Miedos e Inseguridades. Bueno, miedos e inseguridades. Creo que muchos tendemos a confundir los miedos con las inseguridades y creemos que son lo mismo, que es el mismo proceso, que es la misma cuestión. Pero en esta sección que yo la llamo Investijuana, vamos a dar unas pequeñas definiciones de lo que es el miedo y lo que son las inseguridades. El miedo por un lado es esta percepción de peligro real o imaginario, donde la persona se ve en estas cuestiones donde va a perder su vida, donde lo van a robar, donde alguien lo va a atacar. Y no solamente estamos hablando de los seres humanos, sino que también los animales eh, tienen estas percepciones. Por otro lado, tenemos las inseguridades. Las inseguridades son este proceso donde tú mismo te creas autopercepciones de ti mismo, donde empiezas a crear cierto temorismo, cierto nerviosismo por todos estos contextos que te han pasado a lo largo de tu vida. Entonces, situaciones, problemas, críticas, entonces tú empiezas a desarrollar estos pequeños temores que a su vez te van volviendo más vulnerables. Dicho esto, eh, cuando vemos esto en una balanza, entonces descubrimos que esto de que el miedo y la inseguridad son cosas muy diferentes. ¿Por qué? Los miedos, como ya les mencionaba, son esto de cuando tú te percibes en peligro, reaccionar, y es algo que el miedo es algo instintivo del ser humano, se activa en el cerebro porque el ser humano y todos los seres vivos estamos programados para preservar la vida. O sea, nosotros tenemos que luchar por nuestra vida y lo peor que puede hacer un ser humano es atentar contra su vida o atentar contra la vida del otro, porque la vida, como todos conocemos, es algo sagrado, es un derecho universal. O sea, la vida es demasiado importante. Entonces, los miedos vienen de ahí, de esta preservación de la vida. Y ustedes ven, como les decía antes, que también pasan los animales, que cuando un animal se ve atacado, actúa, se esconde, ataca también. Entonces, y nosotros estamos programados de la misma manera. Cuando tú ves que a un amigo lo van a robar, cuando ves que te apunta con un arma, cuando ves que a tu novia se va a caer y se va a lastimar, tú reaccionas a salvar a la persona o salvarte a ti o esconderte para que esta situación no pase. Por otro lado, están las inseguridades que, como les decía, se crean de autopercepciones o de situaciones que pasan a lo largo de tu vida que te hacen sentir vulnerable. Entonces muchas veces confundimos y decimos, es que yo le tengo miedo al amor, es que yo le tengo miedo a la soledad, es que yo le tengo miedo al fracaso, es que yo... Y esto realmente no son miedos. Se sienten así porque, como les decía, las inseguridades te hacen crear ciertos temores y te hacen sentir tan vulnerable que entonces tú confundes esas cuestiones con miedo. Y no es así. O sea, son inseguridades que se han ido reflejando a lo largo de tu vida. Entonces, digamos, no es que yo le tengo miedo al fracaso, entonces puede ser que a lo largo de tu vida has sido una persona que ha vivido en un entorno donde le han se ha autoexigido mucho y le han exigido mucho. Entonces,
Claro, para ti fracasar debe ser una cosa durísima, debe ser tenaz, entonces tu miedo, muy entre comillas, es fracasar, pero esto se nace de esta situación, de esta percepción, ¿sí ven? O sea, de verdad, aquí fracasar, por fracasar nadie ha muerto, por fracasar a nadie lo han herido, porque el fracaso es algo de nuestra vida y es algo que viene a enseñarnos y como les he dicho en varios capítulos, la vida no es color de rosa y muchas veces, aunque sea duro, estos pequeños fracasos o grandes fracasos vienen para enseñarnos algo, que es difícil de comprender, que es difícil de entender, que uno muchas veces dice, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Pero eso malo viene a enseñarnos algo. Después contamos con que viene este proceso de, es que le tengo miedo al amor. Seguramente ha sido por situaciones de que te han engañado, que no te has sentido bien en tus relaciones, que has tenido relaciones tóxicas o que en tu última relación se dejaron y fue muy duro para ti. O sea, son un conjunto de cosas que van viniendo, pero no van viniendo a raíz del peligro que es de verdad la motivación del miedo, sino son desde la motivación, desde la inseguridad. Entonces, vamos a comprender un poquito más de dónde pueden surgir estas inseguridades. Entonces, de la baja autoestima, cuando nos autopercibimos de una manera no tan buena, que sentimos que no servimos, que no somos buenos, que nuestro cuerpo no es de tal manera, o sea, luego también tenemos como experiencias negativas como les contaba, que una infidelidad, que unas fallas, o sea, situaciones que van pasando a lo largo de tu vida donde tú sientes que eh, no has podido salir avante. También están los modelos de crianza. Muchas veces, como les decía, podemos crecer en entornos de mucha autoexigencia o de unas características no tan buenas, de ambientes muy tóxicos o de padres muy tóxicos que vienen con comentarios que no son, que no ayudan, que no aportan. Entonces tú vas desarrollando como estas vulnerabilidades y estas inseguridades. También la dependencia emocional es un factor que ayuda a crear estas inseguridades porque también desde la dependencia emocional viene esto que mucha gente llama como es que yo le tengo miedo a la soledad y realmente no es que tú le tengas miedo a la soledad, pues sí entendemos que muchas veces nos han dicho que el ser humano es un ser que tiene que andar en compañía, porque es que el ser humano tiene que interactuar y en eso estamos de acuerdo, o sea, tampoco podemos volvernos ermitaños donde vamos a estar solos todo el tiempo porque no, o sea, el ser humano tiene que tener interacciones con otras personas, pero tampoco es la cuestión de que si estás solo, entonces se te acabó el mundo. Y esto también hace mucho parte de la dependencia emocional. Cuando nosotros nos conectamos tanto a alguien que dependemos de esa persona, que lo que nos haga o nos deje de hacer nos hace sentir mal o bien, que si se va o se queda nos hace sentir mal o bien. Entonces ahí desarrollamos una dependencia emocional y ahí empieza ese temor de qué tal si me deja, qué tal si no encuentro a nadie como él, como ella. Entonces se crean otras cuestiones o qué tal que no sea lo suficientemente bueno para él. Y esas son inseguridades y son autopercepciones que de verdad, si ustedes lo analizan, como les he venido diciendo, no tienen nada que ver con el miedo. Después también vienen las crianzas sobreprotectoras, entonces esta mamá que no dejaba salir a su hija o que le tiene un montón de restricciones, que la encierra, que, o sea, que todos son estos procesos de ten cuidado, de mira, de que te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Estas crianzas tampoco ayudan mucho a estos procesos porque en una parte
generan los miedos. Entonces generan los miedos de ten cuidado, los ladrones, cuidado con caerte, que esos son los miedos, los reales miedos de preservar tu vida. Pero por otro lado, entonces, cuidado con estas amistades, cuidado con estas personas, te pueden herir, te van a hacer daño. Entonces también esta persona que ha sido muy sobreprotegida durante años quede con este miedo de me van a lastimar, cualquier persona que se me acerque me va a hacer daño, tengo que ser prevenida, no se puede confiar en cualquiera. Y sí, muchas veces uno no debe confiar en todo el mundo porque también están estas cuestiones donde corremos peligro por confiar en cualquiera, ya peligro frente a la vida, pero también esta desconfianza profunda a cualquier ser humano, entonces nos empieza a aislar, entonces esto también ya empieza a convertirse en problemas de autoestima y aquí es donde nacen todas las inseguridades porque creo que cuando tú tienes el autoestima baja, ahí es cuando más vulnerable estás. Porque ya cuando hablamos de la autoestima, estamos hablando de la percepción que tienes tú de ti mismo. Y si tu percepción de ti mismo es yo no sirvo, no soy suficiente, nadie me va a querer, entonces todas estas inseguridades empiezan a consumirte, a consumirte, a consumirte, a consumirte. Y lo que pasa mucho con las inseguridades es que te aíslan. Porque dejas de hacer cosas o dejas de juntarte con personas o dejas de vestirte o dejas de muchas cosas porque no eres capaz, porque tu autopercepción no te permite hacer estas cosas por supuestamente protegerte. Después también tenemos que con esto viene la ansiedad, la depresión, diferentes trastornos, o sea, malestar emocional, o sea, las inseguridades son una cosa tan seria y que nosotros deberíamos mirar, analizar y decir, y un día ustedes podrían sentarse y decir, bueno, vamos a ver cuáles son mis miedos y cuáles son mis inseguridades. Porque si tú me vas a decir que tu miedo es a las arañas, pues sí, vale, valedero, es un miedo porque si tú te encuentras una araña venenosa, pues te puede matar, pone en riesgo tu vida, te sientes atrapado, o sea, es una cuestión valedera. Pero si tú me dices que tu miedo es, no sé, no ser suficiente para una persona, la primera persona que debe sentirse suficiente para cualquiera eres tú. Tú tienes que sentirte suficiente para todo el mundo porque eres una persona valiosa, porque te lo mereces, porque cada uno tiene las mejores cualidades que claro, todos podemos trabajar más, mejorarlas, cada día ser mejores, sí, eso está perfecto. Pero todos tenemos las mejores cualidades para que nos amen. Y quien no pueda ver eso, amigo, me lo va sacando de la vida. Entonces, cuando ya hablas de es que yo no soy suficiente para los demás, ya no estamos hablando de un miedo. Ya estamos hablando de una inseguridad que tú tienes que trabajar y está bien. O sea, es que creo que yo aquí hablo de esto y no es como, ay, no, es que yo no tengo inseguridades. Claro que las tengo, o sea, yo tengo inseguridades y también tengo miedos, pero siempre he tratado de reconocer mis miedos y mis inseguridades. Y aunque es muy difícil y no es un proceso fácil porque ponerte y pensar, bueno, este miedo que supuestamente digo que tengo, ¿es miedo o es inseguridad? Es un proceso durísimo, es un proceso de años, es un proceso de concentración, es un proceso de autodescubrirte, de sentirte, de amarte, de valorarte. Es un proceso bastante difícil, es un proceso que hay que hacer y que es importantísimo para mejorar todas estas relaciones que tenemos y mejorar también nuestra autoestima, que dentro de todo es lo más importante porque
siempre como tú te autopercibes, es lo que tú reflejas. Entonces, si tú te autopercibes como una persona tímida, como una persona vulnerable, como una persona, digamos, entre comillas, fea, así eso es lo que tú vas a proyectar, lo que tú vas a hacer sentir. Entonces, esta frase cliché que dice, primero ámate a ti misma para que luego los demás puedan amarte, es totalmente valedera porque es muy importante amarnos para saber lo que merecemos, para ver lo que vamos a aceptar, los límites que vamos a poner y ahí sí entregamos todo el amor hacia todos. También estas inseguridades se pueden trabajar de otras maneras como yendo a meditación, leyendo libros de autoayuda, eh, viendo clases de inteligencia emocional, eh, también yendo pues al psicólogo, si ya la cuestión pues se vuelve un poquito más drástica, por así decirlo. Tu psicólogo también te puede recomendar ya ir a un psiquiatra. Eh, Hay muchas formas de empezar a luchar contra estas inseguridades que a la final, como yo les digo, no son buenas, te generan muchos procesos que de verdad no están bien. Y como les digo, no sientan miedo de decir que están mal o que tienen esta inseguridad o que si tienen esta otra, porque todos las tenemos, o sea, yo aquí les hablo y de pronto quienes me escuchan pueden pensar, no, ve, ella está súper trabajada, su autoestima debe ser re bueno, su carácter debe ser el mejor, o sea, no la mejor, pero realmente no, o sea, realmente yo tengo mis días donde me despierto y digo, uy, no, qué fea que soy, que me despierto y digo como es que yo sé que voy a fallar, que me despierto y digo como nadie me va a poder amar y eso es, o sea, dentro de todo eso está mal porque tratarse a uno mismo de ciertas maneras que no son buenas, a la única persona que le hacen daño es a uno mismo. Pero si ven, o sea, uno no todos los días se despierta perfecto, no todos los días se despierta feliz con uno, no todos los días tiene el autoestima y todos estos cuestiones súper sanas, poderosas. No, porque lo que yo siempre les he dicho y creo que esto es algo que yo he recalcado mucho en mis capítulos y es que sí, amarse es importante, pero amarse no significa volverse un verdugo a eso. O sea, tú no puedes volverte esclavo de el amor propio, porque también tenemos que entender nuestros procesos, tenemos que sanar cosas y las cosas no se sanan de la noche a la mañana. Tú hoy no vas al psicólogo y ya en la primera cita de psicología ya te amaste, te valoraste, se te acabaron todas las inseguridades, mejoraste como persona, ni por escuchar un podcast, entonces ya hoy eres la mejor versión de ti. No, son cuestiones de procesos, de lecturas, de apoyo emocional, de rodearte de personas, porque también esto es muy importante. Como yo les decía, las inseguridades también se crean por el entorno. Entonces, si tú de pronto te rodeas con amigos, familiares, una pareja que te maltrata, que te dicen que no sirves para nada, que eres fea, que siempre fallas, que no eres suficiente, pues es un entorno que te está creando inseguridades a ti. Y también ahí es como muy importante ver el tipo de amistades que estás creando, la familia o los noviazgos que estás creando, porque todo esto es también el detonante para estas inseguridades.
porque como también es responsabilidad tuya cuidar tus emociones, protegerte, amarte, pues también esta responsabilidad viene cargada de con quién te rodeas, quién te hace bien, quién te hace sentir bien, quién te ayuda a mejorar. Y lo que les digo, como les he mencionado en anteriores capítulos, no es conseguirte esta amiga alcahueta que te diga, es que tú haces todo bien, es que tú eres perfecto, es que tú, mejor dicho, eres una superstar. No, porque no es tampoco conseguirte a alguien que te vanaglorie y que entonces si tú haces algo mal te diga que lo hiciste bien, porque es que eso tampoco te va a ayudar a la final, porque si un amigo te dice que lo que estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, entonces no va a haber un mejoramiento de tu persona, sino que antes va a haber un empeoramiento porque te vas a volver una persona mala o vas a cometer muchos errores, sino que un amigo es eso, es una persona que te dice cuando lo estás haciendo mal, pero también te dice cuando lo estás haciendo bien, nunca te hace sentir menos, una persona que no opina de tu cuerpo a menos de que tú le des el permiso de hacerlo. Es una persona que te aconseja, que te apoya, que cada día te ayuda a mejorar más como persona y que estamos en esta ayuda mutua de tú me ayudas, yo te ayudo. Y lo mismo pasa en parejas y lo mismo pasa y lo mismo pasa con los familiares. Entonces, sí, o sea, las inseguridades nacen de ti, nacen de tu autopercepción, pero también nacen por tu entorno. Entonces hay que cuidarnos a nosotros y cuidar nuestro entorno. Y no es encerrarse en una burbuja y bueno, ya solamente los amigos que tengo, los conocidos que tengo, sino saber analizar que estas personas nuevas que lleguen a tu vida, porque cada día va a llegar una persona nueva, uno todos los días puede conocer a alguien nuevo, cuidar que estas personas que estás dejando entrar sean las personas que merecen entrar y que no van a lastimar esto que has construido. Entonces ya llegando a esto de las conclusiones que a mí me encantan. Las conclusiones de este capítulo es, primero, sepan diferenciar qué es un miedo y qué es una inseguridad. Recuerden que los miedos son estas cuestiones que percibimos como peligrosas, que atentan contra nuestra vida, que nos ponen en riesgo, todas estas cuestiones que afectan nuestra integridad física. Y las inseguridades son estas cuestiones que nos hacen vulnerables, que atentan con nuestra salud mental, que no nos dan crecimiento, que nos evitan muchas cosas y nunca jamás volver a confundir el miedo con inseguridad. Recuerden trabajar en estas inseguridades, lo que yo siempre les he dicho, yo no soy una persona que les vaya a decir vayan al psicólogo obligatoriamente, no, pero si tienen un amigo, si tienen un buen libro, si pueden meditar, lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan que es necesario para sanar cualquier inseguridad, escuchar un podcast, seguir a un influencer que hable de estas inseguridades, está súper bien. Es genial. Cuiden sus relaciones, cuiden su entorno, no permitan que nadie los trate mal, que nadie los haga sentir mal, no permitan estas cosas, porque todo lo que se permite se repite. Y sean responsables con ustedes mismos. No se maltraten, no se menosprecien, trabajen mucho su autoestima, porque como les decía, tú eres eso que reflejas.
Entonces, todo lo que tú te autopercibas, lo vas a reflejar inconscientemente. O sea, no es como que uno lo haga consciente, como, ay, es que yo me siento fea y voy a hacer que todos piensen que soy fea. No. Sino que inconscientemente uno muchas veces dice comentarios sobre uno súper malos, o hace chistes, o cosas así que la gente no nota, pero sí percibe y queda como en su subconsciente por allá. Y así es como lo que tú reflejas, las personas empiezan a ver de ti. Entonces, cuiden su autoestima y lleven todos estos procesos de la mejor manera. Y lo más importante es sanar y recuerden, o sea, que esto es mega importante. Esto no va a pasar de la noche a la mañana. No es una cuestión mágica de hoy me tomo algo y ya soy la mejor persona, la que no tiene inseguridades. No, es un proceso de día a día, hay que trabajarlo. Y seguramente de pronto va a sonar súper mega desalentadora. Y seguramente de pronto tus inseguridades jamás te abandonen. Porque yo creo que hay ideas y cosas que muchas veces nos implantan que son muy difíciles de remover de la cabeza o que nunca se van. Pero son ideas que podemos trabajar y empezar a convertir poquito a poquito y que esa inseguridad que tienes ya no sea tan importante, no controle tu vida, no hagas que te, no, sé, no hagas que te pierdas de cosas y eso está bien, pero recuerden que esto no es un proceso de la noche a la mañana. Bueno amigos, este es el final de otro capítulo maravilloso, espero se lo disfruten, se lo gocen, los amo, chai.